Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias a Dios volvimos a estar allí delante de la camarita y queremos seguir con, con este discipulado que venimos teniendo de mi nueva vida en Cristo, mi nueva vida en Cristo. Y queremos seguir justamente con el estudio que hoy nos toca. Ya vamos por el paso número 11 de este primer estudio de mi nueva vida en Cristo. Y hoy vamos a hablar de las ordenanzas. ¿Qué quiere decir la palabra ordenanza? Bueno, quiere decir que justamente Jesús nos dio dos ordenanzas, o nos dejó escrito en su palabra dos cosas que tenía que hacer todo hijo de Dios, todo hijo e hija de Dios tiene que hacer estas dos cosas. Eso es lo que Él, no es que lo haya impuesto, sino que nos pidió que hiciéramos en su bendito nombre. ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, una de ellas es el bautismo y otra de ellas es la cena del Señor. Y hoy vamos a estar hablando de estas dos ordenanzas que vos, yo y todos tenemos que cumplir. El bautismo, vamos a estar hablando en estos momentos. Y dice así: antes de ascender al Padre en el cielo, Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Según Mateo 28, 19 y 20, cuando alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuál es el primer paso que debe cumplir? Te comento lo que dice este versículo. Mateo 28, 19 y 20 dice lo siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¿Escuchaste? Lo que nos está diciendo allí la palabra de Dios es que tenemos que pasar todos y cada uno de nosotros por las aguas del bautismo. O sea, tenemos que cumplir este mandamiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que mandó a sus apóstoles y a todos sus seguidores a compartir la nueva enseñanza, pero además de eso a impartirles justamente el bautismo a todas aquellas personas. El bautismo no es opcional, sino es un mandamiento para ser obedecido por cada creyente. El bautismo no es un requisito para ser salvo, sí es el resultado de que ya sos salvo. Si ya aceptaste a Cristo en tu corazón, ya tenés una relación con Dios, tenés que pasar por las aguas del bautismo. El caso del carcelero de Filipos, por ejemplo, que cuenta en Hechos, nos habla justamente de cómo esta decisión tiene que ser clara y eficaz. Allí en Hechos, capítulo 16, versículo 30, nos habla de este personaje, el carcelero de Filipos. Luego dice, y estaba ahí Pablo y sus seguidores que estaban presos, dice lo siguiente: luego lo sacó, o sea, Pablo, y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y tu familia. Cuando creemos en la palabra de Dios, cuando creemos que Jesús es Señor y Salvador, allí Dios obra con poder y con autoridad. Y allí también justamente la palabra de Dios nos dice que Dios nos hace salvos. Entonces, ¿cuál es el único requisito para ser salvos? Creer. No tenemos que ser bautizados para ser salvos, como dicen otras religiones. Pero sí, si hemos sido salvos, tenemos que pasar por las aguas del bautismo. El versículo 33 indica que toda la familia creyó. No solo que el carcelero, primero para ser salvos, creyeron, por supuesto, pero después se bautizaron para dar testimonio de su fe. ¿Te das cuenta cómo ellos, después de haber creído, o sea, no solamente el carcelero, sino toda la familia, qué fue lo que hicieron? Se bautizaron. ¿Por qué? Porque quería que todo el resto de las personas se dieran cuenta que ellos eran hijos e hijas de Dios. A esas horas de la noche, el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Es un tema de fe. ¿Qué querés que te diga? Si realmente somos hijos de Dios y somos maduros,
tenemos que pasar por esta decisión. Por supuesto, si hay inmadurez en nuestra vida o somos inestables, bueno, seguramente va a durar un poquitito más pasar por las aguas del bautismo. Según Hechos 2, con el bautismo damos testimonio público de que ya somos hijos de Dios, de que ya no somos más fulanito y fulanita, sino que ahora somos hijos del Dios Altísimo. Según Hechos 2:41, después de haber recibido la palabra, o sea, el Evangelio, ¿fueron qué? Bueno, vamos a mirar Hechos 2:41. Hechos 2:41. Dice lo siguiente: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese mismo día se añadieron 3.000 personas. Escucharon la palabra de Dios, creyeron en la palabra de Dios, fueron salvados por parte de Dios y ahí mismo inmediatamente pidieron agua para ser bautizados. Eso es un milagro, iglesia. Eso es entender el mensaje de salvación. El bautismo fue su manera de identificarse con la iglesia en Jerusalén, participando en sus actividades, tales como la predicación, la comunión, la cena y la oración. Así también nosotros, al bautizarnos, nos identificamos públicamente con una iglesia local. Algunas tienen conceptos equivocados del bautismo, por lo tanto es importante saber algunas cositas. Por ejemplo, el bautismo no salva. No vas a ser salvo por bautizarte, por más que te hayan bautizado cuando eras bebé, cuando eras niño y todo lo demás. Eso no tiene poder salvífico, lo lamento. La Biblia no dice eso, Jesús nunca dijo eso. Así que si alguien te dijo que el bautismo salva, te mintió. No entendió nunca el mensaje de Dios. Tampoco es un paso para la salvación, sino es un testimonio público de que sos salvo. No te vas a ser mejor creyente por bautizarte, vas a ser un creyente más maduro, o sea, vas solamente a demostrar lo que Dios ha hecho en tu vida, pero no es un pasito para la salvación, o sea, no te hace mayor creyente, te hace un creyente que está obedeciendo, un creyente obediente a Dios. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. No te va a hacer más santo eso, pero sí te va a motivar a vivir en más santidad. Ahora bien, también hay una segunda ordenanza que Dios nos dejó. Y esta es la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Bueno, la cena del Señor es el último momento en que Jesús participó con sus apóstoles, estuvo allí en una cena con ellos y él dijo que deseaba mucho compartir esa cena con sus discípulos. ¿Por qué? Porque dio las últimas órdenes a ellos previamente a su crucifixión. La cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado, como señal de compromiso del nuevo pacto. Es sagrado y especial, pero no es un sacramento o algo mágico. O sea, no estamos hablando de un sacramento, no te va a hacer sacrosanto ni nada por el estilo. No, es una ordenanza que Jesús nos dejó. ¿Por qué? Porque Él dijo que teníamos que seguir haciendo esta práctica en motivo de fe, creyendo su palabra, hasta que Él viniera a buscar a su iglesia. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, buscate allí en tu Biblia, Primera de Corintios 11, versículos 23 al 26, y dice lo siguiente: yo recibí del Señor, está escribiendo Pablo acá, yo recibí del Señor mismo lo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: toman y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y que beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga por su iglesia. Entonces, ¿qué anunciamos? Anunciamos la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga por su iglesia. ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí?
¿Qué significa hacer esto? Yo te quiero contar justamente algunas cositas allí que aparecen en el versículo 24, cuando dice, esto es mi cuerpo que es por ustedes partido, y esta es mi sangre que es por ustedes que van a beberlo. No es que el pan se convierte en carne y la sangre, el vino en sangre. No, mentira, eso no tiene nada que ver. Este pasaje nos enseña el significado de la cena del Señor. Es un recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz por nosotros y de su segunda venida. El pan simboliza, no se convierte, no se transmuta, no pasa nada, simboliza la carne, o sea, simboliza el cuerpo de Cristo que es crucificado en una cruz. Y el vino simboliza la sangre que fue derramada por vos y por mí para limpiarnos de todo pecado. Ahora bien, allí mismo en 1 Corintios, versículos 27 al 31, dice algo interesante. 27, fíjense allí en 27. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Pero por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto no es una broma, esto es algo muy serio que el Señor nos pide. Ahora, cada vez que leemos esto, y por ejemplo lo que decía el versículo 28, dice que antes de participar de la cena debemos probarnos cada uno, debemos ver si estamos en correcta e íntima relación personal con Jesús, porque de lo contrario, si no lo estamos, no debemos participar. Debemos pedir perdón al Señor Jesucristo por nuestros pecados y allí ir y participar de la cena del Señor. Allí mismo también en 1 Corintios 16 y 17 enfatiza otras cosas. Vamos a ir allí un capítulo anterior, 1 Corintios 10, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: la copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Nos está hablando justamente de la importancia de entender que no lo hacemos en forma individual, sino que lo hacemos como iglesia, que lo hacemos como cuerpo, esta práctica. Enfatiza otro aspecto de la cena del Señor, que es la comunión. Es un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. ¿Qué es tener una comunión? Bueno, yo quiero explicarte qué es tener una comunión. No es este hecho que vos lo hagas solo en tu casa, sino es el hecho que lo hagamos como iglesia. Pablo enfatizó a que esto se haga dentro de la iglesia. Hoy vos decís, bueno, pues estamos en cuarentena, tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Sí, por supuesto, pero está lindo que lo podamos hacer cuando sea impartido como iglesia. ¿Por qué? Porque esto es algo para que todo el cuerpo se bendiga y pueda ser bendecido por la palabra de Dios. Porque este mandamiento no solamente nos lo dio a nosotros como hijos individuales de Cristo, sino que también nos lo dio, y quiero ser muy enfático con esto, como cuerpo, o sea, como iglesia. De allí es que lo tenemos que hacer justamente como iglesia, este tipo de práctica. Y por supuesto, hacerlo en una correcta relación con Dios. Ahora bien, ahora vamos a ir a desmitificar un poquitito algún concepto errado. Algunos tienen conceptos equivocados sobre la cena del Señor. Por lo tanto, es importante saber algunas cositas. La cena del Señor no es un sacramento o algo mágico. No es sacramento, mentira, eso el sacramento no existe. El pan siempre sigue siendo pan. Antes de orar, después que se ministra, antes que se ministra, después que te lo comes y antes que se comes. Sigue siendo pan, siempre. Y el vino sigue siendo vino. Nunca el pan se transforma en carne, ni nunca el vino se transforma en sangre. Nunca, jamás, ni por el poder de la oración de quien sea.
El que haya dicho que eso es un sacramento y que eso se convierte en pan, mentira, te mintió. Y no entendió nunca el llamado de Dios. No nos hace más santos, aunque sí nos motiva a la santidad. O sea, no te hace más santo comer el pan y tomar el vino. Tenés que estar en santidad para tomarlo. Tenés que tener una correcta relación con Dios para hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, fácate, viene castigo de parte del Señor. La copa no se convierte en la sangre ni el pan en el cuerpo de Cristo, sino que lo simbolizan. La Santa Cena o la Cena del Señor es un recordatorio del sacrificio de Cristo en la cruz y que lo tenemos que tener como recordatorio hasta que Él venga por su iglesia a buscarnos. Es un acto de obediencia y un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Obedecemos al Señor, nos comprometemos con Él y allí, como iglesia, tenemos esta íntima relación con Dios. Espero que eso te haya servido y que Dios realmente te ministre en este tiempo para entender y comprender la importancia que tienen estas dos ordenanzas y cumplirlas en el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque hoy pudimos aprender algo nuevo de parte tuya, Señor. ¿Qué quiere decir el bautismo, Señor? ¿Qué quiere decir la cena del Señor? Y también, Señor, quitar algún concepto que tal vez estuviéramos equivocados. Bendice, Señor, mi vida, Señor, y ayúdame, Señor, hoy si tengo que tomar una decisión para arreglar o restaurar mi vida en ti, Señor, y para tomar pasos de fe para poder pasar por las aguas del bautismo. En tu santo nombre te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente y te esperamos el jueves siguiente para continuar con nuestro estudio bíblico. Chau, chau.